En esta noche vamos a ver lo que no es el reino de Dios. Hace 8 días vimos la primera parte de este gran tema, lo que es el reino de Dios. Y hoy, en esta segunda parte, vamos a ver lo que no es el reino de Dios. Lo que no es el reino de Dios. Y podemos ver que el reino de Dios no es algo político o militar. No es nada de esto. Dice en Marcos 10, 42 y 43 que los hombres enseñan a que se enseñoreen los unos de los otros. Pero el Señor dice, no será así entre ustedes. El reino de los cielos no es algo militar ni algo político. El Señor cambió esa perspectiva. En el primer siglo se esperaba un Mesías al estilo romano, al estilo griego, pero el Señor cambió eso, enseñando que el reino de Dios no es algo político ni militar. También podemos ver que el reino de Dios no es algo denominacional. Las denominaciones o las instituciones cristianas o instituciones religiosas han sido parte de la organización que a través de la historia se le ha dado a esa iglesia del Señor, la iglesia de los escogidos, la invisible, la única. Pero el reino de Dios no es algo denominacional. El reino de Dios no pertenece a una denominación. Pero también debemos tener claro que el reino de Dios no es algo teórico. No es algo impreciso. El reino de Dios es algo real. Y vamos a ver lo que sí es el reino de Dios. Vamos a ver entonces lo que es el reino de Dios. Y le invito que también donde usted está tenga su Biblia allí a la mano. Sea Biblia en material de papel o sea la Biblia en formato digital. Lo que importa es que usted tenga su Biblia allí donde pueda abrir, donde pueda leer y juntos seguir siendo edificados por la palabra. Entonces vamos a ver lo que la Biblia habla acerca de lo que es el reino de Dios. Vamos a ver que el reino de Dios es personal. La Biblia es clara al decir que el reino de Dios es personal, y le invito a que me acompañe allí en sus Biblias al Evangelio según San Lucas, el capítulo 17. Evangelio según San Lucas, el capítulo 17, y leamos juntos. Lea usted conmigo desde donde está, versículo 20 y 21. Y dice así la palabra de Dios. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y Jesús le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta, dice Jesús, respondiendo a la pregunta, que el reino de Dios está entre ustedes, dice Jesús. El reino de Dios está entre ustedes. Y el reino de Dios había comenzado y estaba allí siendo evidente teniendo al rey en medio de ellos. Y el reino de Dios se estaba empezando a evidenciar. Y Jesús le dice, no lo busquen a lo postrer. No piensen cuándo va a venir. No busquen un lugar específico, les dice Jesús. El reino de Dios está entre ustedes. Y hoy ese es parte del mensaje que el Señor nos trae a través de su palabra. Usted que me escucha, quiero que sepa que el reino de Dios está entre nosotros. Aquellos que estamos bajo su reinado, aquellos que hemos rendido nuestra vida y que estamos siendo reinados por Él. Y eso trae grandes responsabilidades, pero también grandes privilegios, como lo vimos hace 8 días. Y que el reino de Dios esté entre nosotros nos lleva a que seamos precursores del reino. Así como le preguntaron a Jesús y Él respondió, el reino de Dios está entre ustedes. Nosotros también debemos responder de la mejor manera. Y a quien nos pregunte debemos decir, el reino de Dios está aquí y ahora en medio de nosotros. Y también se está manifestando. Más adelante, en unos puntos posteriores, vamos a ver cómo poder identificar este reino de Dios. Pero también podemos ver
en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17. Miremos lo que dice el apóstol Pablo acerca del reino. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo enseñándole a los griegos, porque los griegos estaban esperando que el reino de Dios fuera algo material, algo que se pudiera atrapar, algo que fuera tangible. Él les dice, no, va mucho más allá el reino de Dios. Es gozo. El reino de Dios es paz. En el Espíritu Santo, en aquellas personas donde obra la presencia del Espíritu Santo, pueden gozar y empezar a gozar de las bondades de pertenecer al reino de Dios. Y llegaremos a plenitud cuando estemos gozando de su presencia allí en el reino de los cielos. Pero también podemos ver que el reino, dice la palabra, que el reino de Dios está en constante expansión. El reino de Dios está en constante expansión. Y le invito a que me acompañe allí a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 7. Y dice la palabra de Dios: se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. El reino de Dios va en constante expansión y debemos nosotros ser parte activa de esa expansión del reino de Dios. Que cada día el mensaje del evangelio del reino podamos llevarlo a muchos lugares y decir como dijo el bautista Juan: arrepentíos. Poder decir como dijo el bautista Juan: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y ese reino en constante expansión va cada día. Y usted y yo debemos ser partícipes de la expansión del reino de Dios. Qué importante esto. Isaías lo profetizó y dijo que el reino de Dios no tendría límites. No tendría límites. Pero también vamos a ver, como ya lo hemos dicho en esta noche, que el reino de Dios siempre llama al arrepentimiento. El reino de Dios hace un llamado constante al arrepentimiento. Y si Mateo 4, versículo 17, dice la palabra de Dios: arrepentíos, arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese fue el mensaje contundente: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ha llegado. Y el arrepentirse no es llorar solamente. Estar arrepentido no es sentir dolor por algo que he hecho, no. Quizás puede ser parte del arrepentimiento tener un momento de dolor, pero arrepentimiento es ir por una ruta y saber que no voy por buen camino, y entonces el arrepentimiento es dar la vuelta e ir por la ruta trazada por el Rey, el soberano del reino. Eso es arrepentimiento. Por eso el bautista decía: arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse. Y vamos a ver cómo reconocer el reino de Dios. Y vamos a ver unas manifestaciones del reino de Dios. Primero, debemos acercarnos y reconocer el reino de Dios con humildad. Debemos acercarnos y reconocer el reino de Dios con humildad. Y dice Mateo capítulo 5: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y este concepto de pobre en espíritu no quiere decir que esté completamente vaciado, sino quiere decir, haga de cuenta, un vaso medio lleno que quiere más, El pobre en espíritu del que habla San Mateo 5 es aquel que tiene sed y anhela anhela más del Señor, anhela más. Ese es pobre en espíritu. Pero muchos pueden decir, mi pobreza es otra. Mi pobreza es quizás emocional, económica. Y el Señor no habla de esa pobreza. El Señor dice a aquellos que son pobres en espíritu, que reconocen la necesidad constante de la presencia de Dios en sus vidas. Aquellos que constantemente saben que no pueden solos, aquellos que constantemente saben que su vida sin Dios va por mal camino y no tiene sentido. A eso se refiere el Señor. Aquellos que reconocen verdaderamente la necesidad de Él. Pero también debemos acercarnos con arrepentimiento, con profundo arrepentimiento, como ya le hemos dicho. Y Marcos capítulo 1, versículo 15, otro de los evangelios, nos repite la misma idea. Y dice, en los días de Juan el Bautista, el tiempo se ha cumplido, Marcos 1:15, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¡Qué mensaje tan maravilloso! Al reino de Dios debemos acercarnos con humildad, pero también con arrepentimiento. Y si usted en esta noche es de esas personas que necesita reconocer y tener una actitud de arrepentimiento frente al soberano, es buen momento y buena oportunidad para que usted lo haga. Pero también podemos ver algunas formas de reconocer el reino de Dios. Algunas formas de reconocer el reino de Dios. ¿Cómo se evidencia que el reino de Dios ya está aquí en medio de nosotros? ¿Cómo se evidencia que el reino de Dios está en medio nuestro? Como lo dijo Jesús. Y entonces vamos a ver que la profunda búsqueda del Señor es una evidencia de que el reino de Dios está en medio nuestro. Cada día más hay personas que reconocen esa necesidad, y al reconocer esa necesidad de Dios es una evidencia de que el reino de Dios está aquí en medio nuestro. Y dice Mateo capítulo 11 versículo 12, y le invito a que leamos en la versión NBI, y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Dice, el reino ha venido avanzando, y los que se esfuerzan logran aferrarse. Qué importante que usted y yo hagamos parte de ese grupo de personas, de escogidos, de elegidos por el Señor, que cada día vamos en la vida caminando en pro del camino que el Señor nos ha trazado. Pero también podemos ver algo muy importante, y es que los pasos de obediencia de muchas personas también son muestra de que el reino de Dios está aquí y ahora. Y para acercarnos al reino, también debemos acercarnos con pasos de obediencia. Y dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. La primera carta a los Corintios nos dice que
¿No sabéis, dice el apóstol Pablo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y el apóstol Pablo allí continúa con una gran lista. Pero quiero resaltar esta primera parte. Dice que los injustos no heredarán. Los injustos no heredarán. Y eso nos lleva a nosotros ¿a qué? A ser esos hijos del Señor, que seguimos dando esos pasos de obediencia, que seguimos caminando, que seguimos dando esos pasos de obediencia, siguiendo al soberano del reino. Pero también la segunda carta a los tesalonicenses nos da una idea. Y dice, para que seáis tenidos por dignos del reino, por el cual asimismo padecéis. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de tesalonicenses y le dice que deben ser obedientes y deben dar esos pasos de obediencia para que sean tenidos como dignos, como dignos. Esas son evidencias de que el reino de Dios está en medio nuestro. Estas son evidencias, pero vamos a ver algunas otras evidencias de que el reino de Dios está aquí. Y vamos a ver cómo es que se hace visible. Pues bien, hay muchas formas en que podemos ver cómo se hace visible el reino del reino de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 28. Aquí está hablando Jesús y viene haciendo una apología a su ministerio. Y en este texto específicamente dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Allí dice Jesús, ciertamente, si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ha llegado el reino de Dios. Y que personas sean libres de todo lo que puede implicar en sus vidas ser dirigidos por demonios impuros, que personas sean libres en su forma de vivir, que personas sean libres por el poder de Dios actuando en sus vidas, es evidencia de que el reino de Dios está aquí. Hay personas que son dirigidas por influencia demoníaca. Hay personas que son dirigidas no por Dios, sino por el diablo y todos sus secuaces. Y bajo eso miden su forma de vivir, bajo eso miden sus hábitos y bajo eso viven, bajo esa influencia. Pero personas siendo libres de todo aquello que el Señor no aprueba, personas siendo libres de las posesiones de demonios que lo llevan a hacer cosas atroces en contra de la humanidad, en contra de sus hermanos, en contra de la nación, que personas sean libres de todo aquello, es evidencia de que el Espíritu, es evidencia de que el reino de Dios está en medio nuestro. Pero también otra evidencia que podemos ver de que el reino de Dios está en medio nuestro es que el Espíritu Santo se mueve en medio de las personas, en medio de su creación. Y dice Romanos capítulo 14, acompáñenme allí, Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Personas influenciadas por el obrar del Espíritu Santo, dirigidas por el Espíritu Santo, es muestra de que el reino de los cielos está en medio nuestro. El reino de los cielos se hace visible de muchas maneras, como ya lo hemos visto, con señales y maravillas. El reino de los cielos lo podemos ver de muchas maneras. Demonios son echados fuera. El Espíritu Santo moviéndose. Señales y maravillas que siguen la predicación. Todo esto es muestra, personas siendo salvas por el poder de Dios. Todo esto es muestra de que el reino de Dios está aquí y ahora. Y por esa garantía que nos da
no solo la palabra de Dios, que es lo principal, sino por esa garantía que nos da en nuestro propio contexto de ver todas estas evidencias, es que usted y yo podemos orar al Rey soberano, aquel que está sentado en el trono, al Rey, al único digno. Por eso podemos orar con confianza y seguridad, pidiéndole, implorando, pero también elevando oraciones de gratitud. Yo sé que usted, como yo, tiene motivos de gratitud a Dios. Yo sé que usted, como yo, también tiene motivos de petición y de interceder por otros. Y le invito a que sigamos orando, clamando al Rey soberano. Sigamos clamando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, y aquel que desde el principio del tiempo ha venido obrando conforme a su divina y perfecta voluntad. El reino de los cielos está aquí y está ahora.